Hola, hoy nos vamos a referir a la innovación curricular, a esa preocupación de las últimas décadas por ir transformando, mejorando, renovando planes de carrera y planes de estudios de todos los niveles de educación. Y si miramos a la universidad, bueno, ahí ya nos vamos a referir puntualmente a los convenios, los acuerdos que provienen desde Bolonia, de la década del 90, de Praga, Berlín posteriormente, que van dando grandes orientaciones acerca de la organización de las carreras. Primeramente vamos a decir que la reforma de planes y de programas de estudio está inicialmente referido a medidas gubernamentales, es decir, los distintos tiempos, los países, los gobiernos van tomando decisiones y van precisamente generando distintas intervenciones en la educación formal. Y precisamente tomando esa idea de currículum tan amplia que nos ofrece Alicia de Alba desde México, donde nos dice que no solo son los conocimientos, las teorías, las generalizaciones, las propuestas teóricas, sino también creencias, prácticas culturales y que forman parte de esta construcción curricular. Bueno, todas las medidas de gobierno evidentemente van afectando, hay veces a cuestiones estructurales y otras veces a cuestiones más funcionales de la educación. Dando cuenta entonces en estas formas de intervención de la circulación de conocimientos y de la posibilidad, como nos dice Carlos Cuyen en Crítica de las razones de educar, de hacer circular y asumir el carácter enseñable de estos saberes en función de decisiones y de políticas públicas educativas. Bueno, en Argentina tuvimos ya desde el siglo XIX grandes recorridos en materia de educación que funcionaron como hitos y de mucha importancia en el impacto en la vida de la sociedad y de nuestro sistema. La famosa generación del 80, con la aparición de la ley de educación común 1420, la ley Avellaneda referida a la organización de la universidad, la ley Laínez referida a la expansión del sistema, el Congreso Pedagógico. Bueno, esta fue una de las raíces más importantes de nuestro sistema. En otras décadas, para mencionar, por ejemplo, es la de 1945 a 1955, donde hay una fuerte preocupación por la educación de la niñez, del trabajador, del obrero, la fundación precisamente de la Universidad Tecnológica Nacional, la creación de los ministerios de educación, de salud, de justicia, la preocupación por la lectura, la escritura, los textos en la educación. Luego, por ejemplo, en la década del 80, 1980, con el advenimiento nuevamente de la democracia, también aparecen decisiones importantes que llevan a la modificación de planes y de circuitos de formación. Hay veces no están, digamos, previstos desde la propia intervención gubernamental el cambio de los planes, pero hay situaciones emergentes, como ha sido en 1918, por ejemplo, los movimientos estudiantiles, que también inciden, en este caso, en el gobierno de la universidad de nuestro país. Por ejemplo, también es importante recordar la década del 90, la Ley Federal de Educación, con esos cambios, sí, ahí sí, con bastantes más intencionalidades estructurales de los niveles educativos y de los contenidos seleccionados para la transmisión de saberes.
Bueno, la cuestión de los planes, como dice José Arnaz en un trabajo sobre planeamiento educativo, que refiere a un curso de capacitación que en la década del 80 realizó el autor, un plan educativo es de algún modo la preparación sintética y la presentación de un circuito. Da información de recorrido, de conocimientos, de tiempos para su desarrollo. Y en este circuito aparece algo fundamental que es la selección, la secuenciación de contenidos y los tiempos para su abordaje. Esto es lo que fundamentalmente nos ofrece un plan de estudios. También Ángel Pérez Gómez plantea algunas cuestiones acerca de los planes de estudio relacionados con la formación docente. Y refiriéndose a la cuestión de la formación docente, aparece la importancia de la conexión entre la programación, la previsión y la mirada de las instituciones educativas llevando a cabo estos circuitos, estas prescripciones. Bueno, Ángel Díaz Barriga también, nos dice que hay como 3 esferas cuando nos referimos a la cuestión de los planes de estudio. Una que sería de tipo administrativa, la que generalmente ofrece mayores desarrollos o preocupaciones, y por lo menos inicialmente, que refieren a una esfera burocrática. Y entonces aquí entra el debate si el plan es norma o es orientación. Si es norma, se toma como algo que hay que cumplir sin necesariamente que esta propuesta esté dando orientaciones al docente. Y el docente ve cómo desarrolla, cómo implementa este plan dentro de la prescripción y la rigurosidad de legalidad, de implementación, ¿no es cierto?, del plan. Hay otra esfera que plantea el autor, es una esfera académica, que por suerte en la universidad se sostiene bastante, pero que quiere decir como preocupación académica pedagógica, la organización y el desarrollo de los planes. Pero nos dice el autor que en otros niveles, hay veces con las urgencias de implementación, con la extensión del sistema educativo, hay veces lo administrativo y lo burocrático le va ganando terreno a lo académico. Y pone por los ejemplos de Estados Unidos, donde las formas de intervención frente a los planes más tienen que ver con la intervención del Estado, o del Reino Unido, donde la intervención de docentes y alumnos tiene más significación frente a esta implementación de planes. Bueno, nos dice Díaz Barriga también que estas definiciones de planes suponen ideología, es decir, juego de poderes, a lo que también se ha referido, ¿no es cierto?, mucho Alicia de Alba cuando nos habla de las negociaciones que suponen la puesta en marcha de algún plan. Miguel Ángel Zabalza, refiriéndose a las cuestiones de los planes de estudio de la universidad del siglo XXI, plantea algunos lineamientos generales acerca de carreras, de cursos y de disciplinas. Habla de las tendencias de las carreras a incrementarse, a modificarse, a implementar cursos distintos o nuevas denominaciones de carreras, a ajustar contenido frente a estas propuestas, ¿no es cierto?, de Bolonia, de carreras de no más de 4 años de extensión y mínimo 3, y la importancia de la articulación con los posgrados. Esto también va haciendo ruido en la necesidad de ir identificando circuitos de formación. La importancia de implementar el sistema de carreras a través de los créditos, 10 horas equivalen a un crédito, la importancia de incorporar cursos, incorporar espacios de formación abiertos que den lugar a necesidades y emergencias de la sociedad, es decir, pensar
en cursos con materias fuertes, de fuerte tradición en las carreras y en la formación, y espacios abiertos precisamente para ir dando respuesta a las necesidades. La importancia también de articular carreras entre sí, es decir, horizontalizar formatos que puedan de algún modo permitir el paso entre carreras. El paso entre carreras y otras instituciones, instituciones que a lo mejor se ocupan de otros espacios que no sean específicamente formativos, como puede ser lo empresarial o algún espacio de servicio laboral, y ver en qué medida se pueden agilizar las articulaciones entre las carreras y estos otros espacios. Pensar también en la articulación con posgrados, pensar también en la articulación con diversidad de posgrados, donde puedan ingresar diversidad de egresados de distintas carreras de grado. Por otro lado, que estos cursos que incluyen los distintos planes de formación respondan a requerimientos de desarrollo en cuanto a cargas horarias, tanto con las propuestas que hacen los alumnos, la vida de los alumnos, los circuitos que realizan los estudiantes, como los que se van generalizando en los distintos países. Entonces, por ejemplo, que no resulten demasiada significativa la carga horaria, España, por ejemplo, resolvió un cúmulo de horas referidos a la formación y otros al propio estudio del alumno. Los alumnos sugieren no más de 6 cursos simultáneos, porque esa gran diversidad los dispersa en el mismo proceso de reubicación para la asistencia, para el estudio y para el abordaje bibliográfico que generan cada uno de los cursos de manera diferente. Hay una tendencia también importante a las conexiones, a lo interdisciplinario, que estas disciplinas no funcionen de manera aislada y que tengan una buena articulación teórico-práctico. Y que por otro lado, responder un poco a esto que la Universidad de Buenos Aires planteó en la normativa de los años 90, si mal no recuerdo del 95, acerca de las reformas curriculares, donde acá se habla de familias de carreras, es decir, evitar esto de las carreras fáciles, las carreras difíciles, o los lineamientos demasiado categóricos de carrera que no dan lugar a articulaciones. Bueno, evidentemente hay varios autores que trabajan estas cuestiones y las cuestiones de los contenidos a partir de las miradas de carreras, de cursos, de disciplinas, y Pierre Bourdieu precisamente se refiere a la importancia de la revisión periódica de los contenidos y de los planes de estudio, de la necesidad de incrementar, es decir, sumar contenidos en la medida que puedan extraerse o sacarse otros. Es decir, la supresión es fundamental para la incorporación de nuevos contenidos, evitar este desborde de contenidos. Generar buenas articulaciones verticales y horizontales entre las distintas materias, lograr una buena diversidad de ofertas prácticas que incorporen, ¿no es cierto?, la teoría, pero que esa oferta práctica diversa es la que va a permitir, dice Bourdieu, la cuestión del contenido asimilado, que este es un concepto muy interesante del autor, el contenido asimilado sobre el contenido abordado o sobre el contenido incorporado al plan y a la formación.
Es decir, estos contenidos, que son contenidos que el alumno comienza a dominar, que son los contenidos que realmente ha logrado apropiarse, son los que van a permitir nuevos formatos didácticos, es decir, estas nuevas maneras de conexión de campos disciplinarios que están dando respuesta a necesidades, o bien que están incentivando lo que Bourdieu llama la coherencia, no solo la progresión en el desarrollo de los contenidos, sino la coherencia en los distintos cursos a los que el alumno asiste en forma paralela. Nos dice también Bourdieu que es necesario controlar las formas de intervención del docente para asegurar construcciones interdisciplinarias y construcciones transdisciplinarias. Ahí precisamente nos podemos referir a dos importantes formatos didácticos que son el formato de los proyectos, la conformación de los proyectos didácticos o bien la resolución de situaciones problemáticas. Muy importantes y muy mencionadas en el siglo XXI. Bueno, ¿qué pasa con los proyectos? Fernando Hernández y Montserrat nos hablan de la didáctica de los proyectos desde el nivel inicial en adelante, cómo verdaderamente aseguran la interdisciplina, la conexión, el trabajo cooperativo, el trabajo de grupos, el abordaje desde alguna temática de interés, pero con posibilidades de hacer crecer el proyecto hacia nuevas puertas de aprendizaje. Y allí aparece la importancia entre lo que es la información descriptiva con la que el alumno cuenta, y el paso hacia lo que él llama la información explicativa. Es decir, cuando el alumno describe, hubo lecturas, hubo aproximaciones teóricas, hay recuerdo, hay relaciones, pero todavía en un plano de no intervención en situaciones de problemas, de no transferencia. La transferencia supone que el alumno pueda precisamente pasar de esas informaciones descriptivas a las informaciones explicativas, cuando el alumno puede dar cuenta de lo que hace y de lo que decide. Y esto es fundamental precisamente en la didáctica de resolución de problemas. Luzón, en un trabajo que él organiza didácticamente y que ya hemos citado en otro video con respecto a las formas de trabajo en el sistema no formal, no en el sistema estructural formal educativo, y estas formas de trabajo por resolución de problemas lo que fundamentalmente permiten es que sobre problemas reales, abiertos, lo más abiertos posibles, que el docente funcione como una ayuda, un orientador en la medida que sea requerido su rol y que él sea un observador que sugiera, digamos, diálogo, búsquedas, pero que de ningún modo sea el que resuelve este procedimiento. Y este procedimiento didáctico, que es de transferencia y de aplicabilidad, sería muy posible de utilizarse en cualquier nivel educativo, que en la medida que avanzamos, es decir, cuando hablamos de los cursos más avanzados en cuanto a saberes, a aprendizajes, a disponibilidades cognitivas y teóricas, el alumno tiene más elementos, domina más contenidos como para poder hacer las formas de intervención, pero además formas de intervención cooperativas para poder hacer la resolución de problemas. Entonces aquí estamos de algún modo circulando desde estos formatos didácticos como también otro modo de reforma de planes, pero que estos planes tienen que ver sobre todo con
las maneras de trabajar de los propios docentes, es decir, de las situaciones del currículum actuado. Y entonces aquí valen fundamentalmente los propósitos, las intencionalidades que el docente piensa para el curso y las metodologías o los recorridos para su abordaje. Bueno, vamos a trabajar en otros videos la cuestión de la evaluación, pero la idea es poder mirar la innovación curricular de algún modo atada con todos los de las dimensiones, las perspectivas que fuimos trabajando en otros videos. ¿Es posible renovar, modificar planes? Sí. Por supuesto, y estas modificaciones requieren fundamentalmente de una focalización de aquellos aspectos que podemos, ¿no es cierto?, cambiar, de una forma de intervención con una agenda, un ordenamiento, y por otro lado con un monitoreo de proceso permanente que en la medida que vamos transformando el plan, se vayan escuchando voces y mirando los circuitos que van realizando sus protagonistas con los logros y las dificultades que pueden aparecer. Bueno, nos vemos, a cuidarnos.